Muy bien, estamos de nuevo aquí en nuestro canal, hoy con un video que titulamos Vectores en 20 minutos con los programas GeoGebra y Máxima. Recuerden, es un video de nuestro canal de YouTube, La Matemática es Fácil, y les invitamos a todos a suscribirse al canal, ver los videos nuevos y por supuesto colocar las preguntas que consideren pertinentes para que podamos interactuar con ustedes, preguntas, observaciones, etcétera. Bueno, vamos a este tema importante de los vectores. Vamos a comenzar con un problema. El problema es el siguiente. Estoy en la puerta de mi casa, camino 30 metros, me paro, compro en un kiosquito el periódico, luego camino 40 metros y me tomo un café. ¿Dónde estoy? ¿Cuán lejos estoy de mi casa? Bueno, este problema tiene una solución divertida. La verdad es que la persona está en su casa, después de haber hecho ese recorrido, no está en ningún café, ni ningún cafetín, ni en ninguna panadería, y vamos a explicar por qué esta situación es posible, sencillamente porque el desplazamiento es un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un objeto matemático que tiene tamaño o norma, es el nombre correcto en matemática para indicar la longitud o tamaño de un vector, tiene también dirección y tiene sentido. Entonces aquí vemos qué fue lo que pasó con la persona. La persona estaba aquí, caminó hasta su kiosco favorito a 30 metros de su casa y después no siguió para el café La Concordia que tiene aquí arriba, sino que, se me fue el dibujo, vamos a regresar, sino que regresó los mismos 30 metros que recorrió inicialmente y entró a su casa, recorrió 10 metros y está por aquí en la cocina leyendo su periódico y tomándose un café. Por supuesto que hubiera podido, si esta distancia es 40, estar acá y nos damos cuenta de que el desplazamiento es una cantidad que no solamente hay que indicar el tamaño del desplazamiento, sino también hay que indicar en qué dirección y en qué sentido ocurre el mismo. Es un ejemplo de un vector. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestro video? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar ejemplos de vectores, sobre todo en el ámbito de la física. Vamos a hablar de las operaciones de suma y producto por un escalar, las propiedades de las mismas, cómo se interpretan. Y vamos a ver el uso de los programas GeoGebra y Máxima. Entonces vamos a empezar. Los vectores son objetos del plano o del espacio. Vamos a ver que esto se puede generalizar un poco, pero es importante fijar la notación. Para nosotros R2 es el plano, R3 será siempre el espacio. Observen que este 2 indica en el plano tenemos dos dimensiones, en el espacio 3. Este numerito indica el número de las dimensiones del espacio que estamos considerando. Y los vectores fueron introducidos inicialmente por Isaac Newton en física para describir las leyes de la naturaleza. Se dio cuenta de que los vectores eran el lenguaje apropiado para describir las leyes y, por supuesto, muchos conceptos físicos. Vamos a ver unos ejemplos aquí, todos de la física. Ya vimos que el desplazamiento R se denota con una flecha. A veces no vamos a poner la flecha para no estar escribiendo tanto, sino sencillamente vamos a hablar del vector V con V de vaca y sin la flecha encima, o W, etcétera. Por supuesto, la velocidad, que es la derivada de ese vector desplazamiento, es también un vector. La cantidad derivada de un vector es un vector también. La fuerza es un vector, porque no es lo mismo aplicar una fuerza en una dirección que en otra. Por ejemplo, si yo tengo un objeto en el piso, le aplico una fuerza perpendicular al objeto, el objeto se queda en el mismo punto. Si le aplico lateralmente y vencemos el roce, el objeto se mueve. La fuerza es un vector. La masa, en cambio, es una cantidad que llamamos escalar. Es decir, no es una cantidad que necesite para especificarse su dirección y su sentido. ¿Qué es el tiempo? Les pregunto a ustedes. ¿Es un vector o es un escalar? ¿Qué pasa con la temperatura? Piensen un poco. La segunda ley de Newton, sabemos todos que dice que la aceleración siempre es la fuerza entre la masa. Cuando hay aceleración, cuando no hay movimiento rectilíneo uniforme, es por el efecto de una fuerza. Y la ley de Newton indica exactamente cómo es esa aceleración si conocemos la fuerza. Entonces, de nuevo, estoy dividiendo la fuerza por una cantidad escalar. Eso me da un vector, que es el vector aceleración. Aquí les dejo una investigación
investigue si el torque, la cantidad de momentos, los momentos de inercia, esto también se llama el momentum, la cantidad de momentos, la rapidez, mosca, la rapidez, que no es la velocidad, son vectores o escalares. Quizás esta parte aquí se está cortando porque está la pantalla aquí. Bueno, eso vamos a tener ese quizás pequeño problema cuando vean el video. Bueno, entonces un vector vimos que tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un tamaño. Aquí está un ejemplo. Fíjense que estas componentes son, esto es un ejemplo de un vector en el plano. Tenemos el vector, el tamaño del vector es la longitud de este segmento y las componentes me indican precisamente la dirección y el sentido del vector. Estos dos numeritos que son las proyecciones del vector sobre el eje X, sobre el eje Y. Fíjense que aquí estamos sobre una recta y un punto sobre una recta queda determinado por un número, puede ser positivo, puede ser negativo. Este es el origen de coordenadas. Entonces, esos dos números determinan un vector en el plano, como está especificado aquí. Sus componentes X y Y determinan el vector V. Muy bien. Así que para los vectores del plano, en R2 basta especificar dos números, sus componentes X y Y, y escribimos esas componentes como la componente X y la componente Y del vector. En R3 tenemos Vx, Vy y Vz, una tercera componente, que es la proyección de nuevo del vector sobre el eje de la Z. Y bueno, lo bonito de la matemática es que, bueno, uno crea un lenguaje, uno tiene el plano, tiene el espacio, pero uno puede seguir y tomar cosas que tienen n componentes. Y hablamos entonces, como no sabemos quién es ese n, del espacio Rn, que son los vectores que tienen precisamente n componentes. A veces se llaman n tuplas. Entonces, fíjense que no es una cosa tan abstracta como uno puede pensar, porque, por ejemplo, en física se piensa que los vectores son, de hecho, elementos de R4, los vectores que describen la dinámica de los objetos, porque el tiempo se puede pensar como una última coordenada, la cuarta coordenada o la cuarta dimensión. Aquí se está comiendo, aquí hay un vector que es X, Y, Z, T. Entonces, eso no sé, quizás no se vea, pero es la cuarta componente es el tiempo T. Muy bien, vamos a ver ahorita estos ejemplos de vectores en el plano y en el espacio, pero ahorita vamos a hacer nuestro primer uso del programa GeoGebra. Voy a pausar un momento el video para ver cómo conseguimos estos dibujos tan bonitos con el GeoGebra y cómo construimos estos vectores fácilmente con el software. Muy bien, aquí tenemos la interfaz de GeoGebra. Entonces, para escribir un vector, yo simplemente pongo una letra minúscula. Para los puntos se usan mayúsculas. B igual, el vector, por ejemplo, fíjense que puse paréntesis y automáticamente él cerró el paréntesis, el vector 1 menos 1. Y el programa me lo pone ya aquí dibujado, el vector. Lo pone como una columna, eso puede ser útil en álgebra lineal, no lo pone como la notación que estamos escribiendo nosotros, que es horizontal, lo pone vertical, pero como una fila lo colocamos nosotros, pero es exactamente la misma información. Ahora, por ejemplo, si uno de los vectores que vimos tenía componente raíz de 2, entonces vamos a tratar de escribir, el vector era, si mal no recuerdo, W, pero no importa, voy a poner aquí raíz de 2. Aquí está. Y le voy a poner aquí otra componente que no es tan relevante. 2, por ejemplo. Y él me lo dibuja automáticamente. Ahora, ¿cómo haría el estudiante para escribir? Fíjate que aquí me lo aproxima 1,41. Que sabemos que es una aproximación, no es el valor exacto. Porque raíz de 2 es una expresión decimal infinita, no periódica. ¿Cómo haríamos para escribir nosotros si quisiéramos este vector o dibujarlo? Si no tenemos el programa GeoGebra a nuestro alcance. Bueno, uno parte, por ejemplo, de el punto 1, 1. Por ejemplo, voy a dibujar un punto en el programa. Partimos acá del punto 1, 1. Él me lo dibuja. Tomamos ahora una circunferencia de radio, esta distancia del origen al punto 1, 1. Vamos a ver, circunferencia dado centro, punto.
Entonces este es nuestro centro, se va abriendo y fíjense que nos da la circunferencia, perfecto. Y este corte aquí es precisamente por el teorema de Pitágoras de longitud raíz de 2 y fíjense que coincide precisamente con la componente X del vector que dibujamos. Entonces eso es una manera para lograr dibujar ese vector. Pongamos ahorita otro vector, W igual, qué sé yo, menos, para no poner todas las cosas en el primer cuadrante, menos 1, 3. Y lo dibujamos y aquí está el vector, otro vector. Este programa tiene la facilidad de cambiar la vista y podemos usar una vista gráfica 3D. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el cambio de vista y aquí nos aparecen los vectores. Están todos en el plano, fíjense que están aquí abajo en el plano, pero podríamos dibujar, qué sé yo, un vector que podemos llamar U, igual en el espacio, para que ustedes lo vean como el programa lo dibuja. 1, 2, 3 y aquí está el vector U, que fíjense nos lo dibuja, apareció aquí en el espacio. Entonces esta es una excelente herramienta para dibujar vectores y operar con ellos, como iremos viendo en el transcurso del video. Muy bien, entonces vimos ya con el programa GeoGebra cómo lo podemos usar para representar los vectores dadas sus componentes. Y bueno, vamos con la primera operación de nuestro video, es la suma de vectores. Sumar vectores yo digo aquí que es fácil, porque uno hace lo que uno puede hacer sencillamente. Uno tiene que sumar dos vectores, supuestamente vamos a sumar vectores del plano con vectores del plano, o vectores del espacio con vectores del espacio, tienen que tener las mismas número de componentes los dos vectores. Y aquí digo, por ejemplo, en el caso del plano, sencillamente tengo estos dos vectores, B y W, con sus componentes, y uno lo que hace es sumar componente a componente, o con componente. Entonces uno suma Bx más Wx, se nos da la primera componente del vector suma, y By más Wy. Hagamos un ejemplito muy sencillo. Tengo el vector 1, 2, lo voy a sumar con el vector menos 2, 3, y bueno, aplicamos nuestra regla. Sencillamente voy a sumar 1 con menos 2, lo cual me da menos 1, y voy a sumar 2 con 3, y me va a dar 5. Entonces vamos ahorita al programa GeoGebra para ver lo que hemos calculado desde un punto de vista gráfico. Ok, entonces estamos aquí en GeoGebra, teníamos el vector 1, 2, ese vector con el vector menos 2, lo vamos a llamar W, menos 2, 3, nos da ese vector y queremos ver la suma de los dos vectores. Aquí estamos representando, fíjense las componentes, los dos vectores. Vamos a sumarlos, B más W, sencillamente ya él sabe quién es B y quién es W, y fíjense que lo llama, él calcula el vector que llama U, entonces que es la suma de los vectores. Entonces aquí tenemos el vector resultante o vector suma de los vectores. Vamos a hacer algo divertido. ¿Cómo podemos obtener este vector geométricamente? Bueno, fíjense que este vector yo lo voy a continuar siguiendo la dirección y tamaño de este vector. O sea, yo voy a dibujar, vamos a hacer aquí un dibujo de un punto. Vamos a parar un momentico aquí. Voy a dibujar un punto aquí en este vector, terminando aquí, otro punto acá. Y fíjense que este vector es exactamente el mismo vector. Ahora voy a dibujar un segmento que va desde aquí hasta aquí, que es paralelo a este vector y lo voy a tomar con el mismo sentido y dirección. Entonces, si yo sigo este camino de aquí hasta acá y después me voy con este vector que lo trasladé hasta acá, obtengo el vector U de una manera, pero lo podemos hacer de otra forma. Podríamos hacer exactamente lo mismo. Parto de B, vamos a dibujar un punto aquí, llego hasta este punto siguiendo ahora otro vector, pero ahora paralelo al otro vector, a W, y llegamos igualito a el vector resultante acá. Esto es lo que se llama el método geométrico del paralelogramo para sumar vectores. Muy bien, hemos entendido la suma de vectores. Ahora hay una serie de propiedades que vamos a resumir aquí en esta lámina.
Muy bien, entonces estas son las propiedades básicas de la suma. La 1 es que la suma es conmutativa. La 2 es que la suma es asociativa. Hay un señor que es el vector 0. Fíjense que es importante aquí darnos cuenta de que estamos hablando de un vector y aquí es el número 0, en cambio en esta componente. Por eso es importante la flecha para diferenciar las dos expresiones matemáticas. Todo vector, aquí lo puse en el plano, pero va a ser cierto en general, tiene un vector opuesto, que es que le cambiamos el signo a todas las componentes y que por supuesto sumado con el vector original me da el vector 0. Aquí hay una especie de demostración, una cosa muy sencilla de la conmutatividad de la suma en el plano y les dejo como ejercicio que demuestren las propiedades del 2 al 4. Pero vamos a ver qué pasa con GeoGebra y vamos a ver que en GeoGebra se ve mejor la cosa. Fíjense que estoy recomendándoles no solamente GeoGebra, ustedes podrán decir, bueno, pero el video se llamaba GeoGebra y Máxima. ¿Dónde está Máxima? Bueno, primero van a descargar el software, lo van a instalar en sus computadoras y en las próximas clases o lecciones veremos cómo aplicar el mismo. Ahora estamos trabajando fundamentalmente con GeoGebra, que es mejor en la parte de visualización. Máxima es mejor para la parte de cálculo simbólico o programación. Vamos a ver ahorita GeoGebra y las propiedades que acabamos de explicar de la suma de vectores. Muy bien, entonces vamos por ejemplo a tomar un vector, el vector b, igual el vector 1, 3, ahí lo tenemos. Y vamos a tomar el vector, voy a intentar, no sé si funciona así, vamos a intentar el vector menos b. Si nos lo hace perfectamente el programa y lo llama u. Fíjense que es el vector que está sobre la misma recta que el vector v, tiene el mismo tamaño, pero la diferencia es el sentido, apuesta en sentido contrario. Entonces ese es el vector opuesto geométricamente. Vamos a sumar b lo llamamos aquí u, y bueno, nos aparece el vector 0, 0, no es ninguna sorpresa. No aparece en el dibujo porque es sencillamente el punto. Corresponde a un vector que arranca desde el origen de coordenadas y llega al origen de coordenadas. Entonces no se ve su expresión acá. Entonces ustedes los invito a que usando el software GeoGebra exploren las diferentes operaciones o más bien propiedades de la suma que están en la lámina que acabamos de ver. Vamos ahora con la última operación que vamos a ver hoy, es el producto de un vector por un escalar. Es decir, vamos a multiplicar un vector, el vector b o v, con el escalar alfa. O sea, alfa es un número y b es un vector. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer. Yo tengo el número alfa y lo multiplico por esta expresión. Yo lo que hago es multiplicar el alfa por cada una de las componentes del vector. Observen que esa operación es importante para que las leyes de la física se puedan expresar adecuadamente. Por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo de nuevo la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y bueno, la masa ya vimos que es un escalar, la aceleración es un vector. Entonces para poder expresar esto y que tenga sentido, entonces yo tengo que poder multiplicar un escalar por un vector. En este caso nos da la fuerza. Aquí hay un ejemplito muy sencillo. Tomemos el escalar alfa igual a 2 y el vector v igual a 1 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos alfa por 1, alfa por menos 1 y obtenemos el vector menos 2, 2. Vamos al software GeoGebra para entender qué es lo que estamos haciendo geométricamente. Muy bien, entonces vamos a interpretar geométricamente esta multiplicación de un vector por un escalar. Tomemos nuestro vector b igual a menos 2. Vamos a poner primero los paréntesis, ¿verdad? Menos 2, menos 3. El vector que está aquí en el tercer cuadrante. Y vamos a multiplicarlo. Bueno, vamos a declararlo. Aquí aparece el vector menos 2, menos 3. Vamos a multiplicarlo por 0,5. Entonces yo voy a multiplicar 0,5 multiplicado por el vector v. Muy bien. Ajá, listo. Fíjense lo que ocurrió. Aparece un nuevo vector que GeoGebra lo llama u. Y u es la mitad exactamente del vector v. Están en la misma dirección.
ahora están en el mismo sentido porque yo lo multipliqué por 0,5, que es un escalar positivo, pero el tamaño se redujo a la mitad. ¿Qué hubiera pasado si yo lo multiplico por menos 0,5? Menos 0,5 por el vector v. Ajá, aquí está el resultado. Fíjense que ahora nos queda un vector en la misma recta, es decir, que tiene la misma dirección, la recta que contiene al vector en su dirección, pero el sentido cambió. Ahora este vector apunta en un sentido opuesto. El tamaño se redujo en la mitad. ¿Qué pasa si multiplico el vector v por 1? Bueno, ustedes se pueden imaginar, nada, me lo deja igualito. Él lo llama de nuevo a, pero a es el mismo vector original que teníamos, que era el vector menos 2, menos 3. Entonces, multiplicar un vector por un escalar tiene el efecto de, vamos a multiplicarlo por 2 ahora, o por menos 2. Menos 2 por el vector original, que era el vector v. ¿Qué va a pasar? Fíjense, ahora me queda un vector del doble de tamaño. Cambió el sentido porque es un escalar negativo, pero está sobre la misma recta. Siempre se mantiene sobre la misma recta. Es decir, la multiplicación por un escalar es una noción de proporcionalidad. Volvamos a nuestra presentación para ya dar las operaciones, las propiedades fundamentales de la operación de multiplicación por un escalar. Muy bien, entonces ya vimos ejemplos geométricamente de qué es lo que significa multiplicar un vector por un escalar, y vamos ahorita a dar las operaciones, las propiedades, con la cuestión de la operación, las propiedades de la multiplicación de un vector por un escalar. Bueno, si yo multiplico el vector, eso lo vimos en el ejemplo, por 1, por el escalar 1, queda igualito el mismo vector. Claro, porque yo multiplico 1 por todas las componentes y eso no lo cambia. La multiplicación se pueden asociar los escalares. Si yo tengo alfa por el vector beta v, entonces yo podría multiplicar el alfa con el beta y después multiplicarlo por el b. Si multiplico por 0, como voy a multiplicar el escalar 0 por todas las componentes se van a hacer 0 y obtenemos el vector 0. Mosca con eso. Aquí es un numerito, aquí es un vector. Vale la propiedad distributiva de la suma de escalares respecto a la multiplicación por un vector. Los invito a que hagan con GeoGebra, verifiquen esta propiedad geométricamente con ejemplos. Y aquí también vale que la multiplicación de un escalar por una suma de vectores se puede distribuir también de manera natural. O sea, valen las leyes usuales del álgebra. Aquí pongo un ejemplito muy sencillo de cómo calcular esta cuestión. O sea, yo sumo los dos escalares estos, menos 2 más 3, y obtengo el escalar menos 1, lo multiplico por el vector 1 menos 1, pero aquí observo que este es el mismo vector 1 menos 1, pero multiplicado por 2. Al final me queda menos 1 más 2, multiplicado por el vector 1 menos 1, esto se comió una parte aquí, la lámina, entonces me queda menos 1 por el vector 1 menos 1, pero si es menos 1, lo que hay que hacer es cambiar, si multiplico menos 1 por un vector, cambiamos los signos, ya vimos eso cuando dimos la noción del vector opuesto, y aquí me va a quedar menos 1, 1, va a ser el vector resultante. No se ve en el dibujo, me disculpan eso. Vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Finalizando ya nuestra video lección de hoy de los vectores en 20 minutos. Me pasé un poco, son vectores en 23 minutos, pero bueno, disculpen esa, a veces uno por el mismo uso del software se demora un poco más y explicando cosas que son sencillas, pero es importante que nos queden claras desde un principio. Bueno, los matemáticos dicen que esta cosa Rn, que ya sabemos que es un espacio de n dimensiones, es un espacio vectorial de vectores. Espacio vectorial va a ser cualquier cosa donde hay una suma y un producto por un escalar que verifican todas las propiedades que vimos en dos de las láminas de nuestro video. Entonces, para el próximo video les voy a pedir que hagan un trabajo previo. Bueno, como no trabajamos con máxima, échenle un ojo a máxima y vean cómo se declara un vector en máxima. ¿Qué es lo que es la norma? Estudien norma o tamaño de un vector, cómo se calcula. La clave es el teorema de Pitágoras, como ustedes se pueden imaginar, para calcular la longitud de un vector en función de sus componentes.
¿Cómo se calcula eso con máxima? Hay una función, hay un comando que nos implica un cálculo sencillo o que nos dice cómo hacer el cálculo de manera sencilla. ¿Qué es el producto interno o escalar entre dos vectores? Estudien eso, mosca, no es el producto de un escalar por un vector, es el producto de escalar entre dos vectores. ¿Cómo se calcula con máxima? Y lean algo, eso no lo puse, pero lean algo sobre el producto vectorial. La próxima clase, video, va a ser producto escalar y producto vectorial de vectores. Hasta entonces, saludos y chao. Y nos pasamos 5 minutos con 30 segundos. Muy bien, entonces quedan estas actividades pendientes para que se preparen para el próximo video y si quieren ahondar y hacer más problemas, ejercicios, recomiendo el excelente libro que les voy a mostrar aquí de James Stewart de Cálculos con trascendentes tempranas, el de varias variables. Es un libro muy bueno, búsquenlo en su biblioteca y no dejen de hacer la actividad que les propuse para que estén preparados para aprovechar al máximo nuestro siguiente video. Hasta la próxima oportunidad.